Malaquía 678, ¿cómo están? Les voy a presentar primero a mis compañeros de hoy, el Power Trio que me acompaña, que es el señor Edgardo Moca. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo andan las aguas? ¿Cómo está Sandra Russo? Bien. Buenas noches. Don Orlando, ¿cómo está, varones? Y hoy tenemos de visita a Alberto Pérez, ¿eh? Lo veían ahí. Alberto Pérez es licenciado en Ciencias Políticas, es el jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires y ahora está como jefe de campaña de Daniel Scioli. Así es. Alberto, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches. Y también nos visita Fernando Amato, ustedes lo conocen, es periodista, es editor en Caras y Caretas, columnista del Serie 23, lo tenemos ahí como escritor en los libros Gabriela y Setentistas. Buenas noches, ¿cómo andan? Amato, buenas noches, gracias por estar acá. Un gusto verlos. Bueno, vamos a primero de nuestros informes que tiene un poco la comparación, lo que ha sido el discurso en Parque Norte de Scioli y con Zanini, y por otro lado el manual del PRO para explicar estas cosas que anda diciendo Macri, que antes no decía. Ahora lo vemos porque no es tan complicado, pero es triste. A ver. Elecciones 2015. El discurso de la fórmula Scioli-Zanini en Parque Norte y el manual para el discurso macrista. Y no va a ser la victoria de una fórmula, no es la victoria de un partido, es la victoria de los trabajadores, es la victoria de la educación pública, es la victoria de las economías regionales, es la victoria de la inclusión social, es la victoria de no volver a empezar, es la victoria sobre los que tanto hablan de cambio y al final lo que terminaron cambiando son ellos. A buena hora que se han dado cuenta. También hay que reconocer que en estos años en algunas cosas se ha avanzado mucho y no podemos volver atrás. Por eso la asignación universal por hijo es un derecho. Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal. Las jubilaciones seguirán en manos del ANSES. YPF seguirá manejada por el Estado. La YPF... Nosotros que vimos a un hombre que dejó la vida por su lucha, porque Néstor un poco se gastó su vida haciéndolo lo que hacía, poniéndole tanta pasión, llegó diciendo que no iba a dejar sus convicciones al entrar a la Casa Rosada, y ahora estamos viendo el triste espectáculo de quienes van abandonando una a una sus convicciones para ver si pueden llegar a la puerta de la Casa Rosada. En página 12 por Werner Pertot. Cambio de libreto para explicar el cambio. El texto lo redactó el equipo de comunicación que conducen el secretario general porteño, Marcos Peña, y el consultor Jaime Durán Barba. Explica cómo contestar las dudas por el cambio de posición del jefe de gobierno, que desconcertó a más de un macrista. A ver, según el manual, ¿qué tiene que contestar el macrismo para justificar el cambio de postura? Ante la hipotética pregunta, ¿cambió el discurso de Mauricio a partir del domingo? La respuesta del funcionario macrista tiene que ser: lo que cambió es la etapa de la campaña. Venía con un discurso y la gente no puede quedar un poco desorientada. No hay un cambio. El único cambio es que la campaña nuestra entra en una nueva etapa. Lo que cambió es la etapa de la campaña. En el diario Clarín entrevista a Marcos Peña, jefe de campaña del PRO. ¿El cambio de discurso es para conseguir votos o cambiaron de idea sobre algunos temas? Hay dos planos. Es una etapa distinta de la campaña en la que tenemos que profundizar las definiciones. No hay un cambio. El único cambio es que la campaña nuestra entra en una nueva etapa. A ver qué tienen que responder sobre la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo siempre la hemos apoyado, siempre la hemos sostenido. Incluso es una iniciativa de la oposición. ¿Quién dice que votamos en contra de la asignación por hijo? Un proyecto nuestro, que acompañamos otro proyecto que era de la doctora Carrió, que fue la que primero impulsó ese mecanismo. La asignación universal fue una propuesta de la oposición. La asignación universal por hijo tenía proyectos previos a que la presidenta sacara el decreto que la implementó, Sí, es cierto, de todos los partidos políticos. No andan diciendo por ahí que la idea de la asignación universal era de otro partido. No dijeron del peronismo que la idea del aguinaldo había sido de otro partido. No dijeron que las leyes sociales habían tenido orígenes en otros partidos. A nosotros no nos interesa de qué partido viene. Nos interesa que le sirva a la gente. Nos interesa que sirva a esto. A ver qué tienen que decir sobre YPF.
En la cuestión de YPF nos opusimos a la confiscación. Pero después de eso, una vez ya hecho el daño, hemos ido en varias reuniones con Galuccio y hemos declarado públicamente nuestra postura. YPF no vamos a volver atrás porque ya el daño de lo que hicieron ya está hecho. Nosotros creemos que YPF tiene que ser estatal. Ahora, el proyecto, la forma en la cual se confiscó YPF, nosotros creemos que no fue bien hecha. Tomamos la decisión de votar estos proyectos en contra. En primer lugar porque YPF era una confiscación. Y sobre aerolíneas, a ver qué tienen que decir. Nosotros planteábamos crear una empresa estatal, pero con una expropiación a la flota de Marsans. En aerolíneas nosotros planteamos la necesidad de generar empresas estatales, pero con otro formato totalmente distinto. En aerolíneas nosotros en su momento dijimos que queríamos hacer una empresa sin que se quedase con la deuda que tenía Marsans. Y ante una hipotética repregunta sobre el cambio de postura de Macri respecto de Aerolíneas Argentinas, el funcionario macrista tiene que responder. Pero Mauricio dijo hace un tiempo que privatizaría Aerolíneas. En el caso de Mauricio y su postura sobre Aerolíneas, es cierto que hace 6 años planteó que la privatizaría, pero no en función de una definición ideológica privatista-estatista, sino de lo que en ese momento creía que era la mejor solución para ese tema, que era que la gente viaje mejor en la Argentina. Nosotros hemos siempre dicho que no tenemos agenda ideológica, nosotros aprendemos. Nunca estuvo en la agenda del PRO estatizar YPF, estatizar Aerolíneas Argentinas. Bueno, pero uno va cambiando, uno va aprendiendo sobre la marcha. Aprendimos un montón de cosas. Nosotros hemos siempre dicho que no tenemos agenda ideológica, nosotros aprendemos. Mauricio hace permanentemente recorridas en las casas de los argentinos. Él escucha, aprende, modifica posiciones, confirma otras. Nosotros aprendemos, él la recorrida permanente que hace de todas las casas de los argentinos, él escucha, aprende, modifica posiciones, confirma otras. Mauricio no es un líder ideológico que tiene un marco cerrado, donde cualquier cambio de postura es una traición a estos principios ideológicos que él haya defendido en sus libros, en sus posturas de partido político tradicional. Nuestro planteo no es un librito ideológico. En el diario Clarín entrevista a Mauricio Macri. No nos manejamos con un libreto ideológico, nos manejamos con la realidad. No tenemos una agenda ideológica, no venimos con un librito cerrado, ideológico, a decir esta es nuestra realidad. ¿Mauricio cambió su concepción sobre el rol del Estado en la economía? Su concepción siempre ha sido la de un rol muy activo, y los 8 años de gobierno lo han demostrado. Concepción siempre ha sido la de un rol muy activo, y los 8 años de gobierno lo han demostrado. Como hemos hecho durante 7 años y medio en la Ciudad de Buenos Aires, donde hemos hecho crecer el Estado, creo que hay que prepararse para tiempos en los cuales el Estado siempre va a estar muy presente. El kirchnerismo ha tratado de trazar una caricatura de qué es Macri. El problema es que esa caricatura no es real. Se van a quedar peleando con una caricatura que no existe. El kirchnerismo y en general ha tratado de trazar una caricatura de lo que es Macri. El problema es que esa caricatura no es real. ¿Van a sacar fútbol para todos? El fútbol debería ser gratis. No creo que vuelva el fútbol codificado. No creo que nada vuelva al pasado. La Argentina cambió. ¿Y Fútbol para Todos, por ejemplo, ese programa tiene que continuar? Y el fútbol tiene que ser gratis para la gente, sí. El giro es tan brutal que hasta el gurú del PRO, Durán Barba, ahora es chavista. En el diario La Nación. Entre íntimos, Durán Barba explicó la filosofía detrás del giro de Macri. El ecuatoriano se guardó para el final una polémica ideológica. Comparó a Macri con Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales. Son iguales porque representan el antisistema. Ellos demostraron que los cambios no se hacen con las viejas estructuras partidarias. Pero antes, en la revista Noticias del año 2013 dijo Jaime Durán Barba: los líderes son seres humanos. Hay un retroceso en unos pocos países que pretenden tener dioses y la cosa sale bastante ridícula. Por ejemplo, Chávez. Noticias. Pero Chávez tuvo un nivel de aprobación altísimo. Durán Barba. Sí, como Hitler. Tuvo un enorme nivel de aprobación y no significa que fue un gran gobierno. Hitler tuvo una aprobación mayor que la de Chávez, 90%. No son comparables. No, Hitler era un tipo espectacular. Era muy importante en el mundo. Los que tanto hablan de cambio y al final lo que terminaron cambiando son ellos. A buena hora que se han dado cuenta
pero nosotros sigamos con mucha humildad, con mucha responsabilidad, explicando de dónde venimos, dónde estamos y ahora lo que se viene en este camino, el gran desarrollo argentino. Y yo voy a defender, junto a Carlos Zanini, la industria nacional, el trabajo argentino, trayendo inversiones y con políticas sociales y de ampliación de derechos humanos. Sí, me comprometí y lo voy a cumplir, un Ministerio de Derechos Humanos que interprete sobre la memoria y la verdad y la justicia que tenemos que seguir ampliando derechos. El agua potable, la cloaca, la vivienda, el medio ambiente, son los derechos humanos también de la nueva generación y tenemos que interpretarlo y tenemos que concretarlo. Bien, a ver, me interesa, Alberto, cuando pasó esto, cómo lo tomaste? ¿Cómo lo entendiste? Lo que está haciendo Macri de empezar a decir estas cosas. Bueno, ahora que uno lo ve completo el informe así de lo que pasó estos días, queda claro, primero que da vergüenza ajena que un partido político que está peleando la presidencia como es el PRO tenga como mentor político y que baja línea política a todo el partido sea un consultor extranjero. Eso habla de la falta de política que hay en ese espacio y de los virajes que pueden haber como que se mostraron en este informe y que vio toda la ciudadanía en los últimos días. Ahora, Durán Barba se forma en países latinoamericanos, sobre todo, que no tenían un sistema de partido y que cuando él habla a lo último en el informe, y de que habían surgido algunos outsiders de la política y antisistema, él no entiende la Argentina. La Argentina tiene el peronismo. Y tener el peronismo es tener el gobierno de Néstor y de Cristina, y en la Argentina las transformaciones se hicieron desde el justicialismo. Digo, existe un partido con liderazgos, con historia, hoy se conmemoran 63 años del fallecimiento de Evita, tenemos su sustrato doctrinario que se fue actualizando a lo largo de la historia argentina, tuvo el liderazgo muy fuerte de Néstor con los cambios que se hizo en Argentina y de Cristina, y hoy tiene una fórmula como la de Daniel Scioli y la de Carlos Zanini, que tienen muchísimo para ofrecer a la ciudadanía, que puede ganar o perder, pero que de ninguna manera deja de tener propuestas para la Argentina que viene, basado en lo que hicimos y pensando en lo que va a venir. Cuando no se tiene idea de lo que pasa en la política argentina, como es un consultor extranjero, que está muy bien tenerlo, pero no para que te baje la línea política, para que te haga una encuesta, para que te diga tenés que poner tal color acá, tal color allá, pero no para que junte a los líderes del PRO y le diga lo que tienen que decir y lo que tienen que pensar. La política en nuestro espacio político la marca Cristina Kirchner, la marca Daniel Scioli, la marcan los gobernadores, la marca Carlos Zanini, los intendentes, cada uno de los militantes que nos paramos, y como nos gusta hacer a los justicialistas, discutimos aún lo que dice la conducción y damos nuestra idea y ponemos nuestro matiz y después hacemos lo que el consenso y sobre todo nuestro liderazgo marcan. Pero hay una vitalidad que desconoce Durán Barba, por eso las cosas que le aconseja, pero no me la quiero agarrar con él. El problema es de Macri, que le deja la política y pega estas vueltas mortales en el aire a un consultor que no entiende la Argentina, que no es un político, que es un consultor, y que entonces hoy la ciudadanía parece atónita mirando que hasta hace unos días Macri decía que estaba todo mal lo que había hecho, no tenía una buena noción de lo que debe ser el Estado en democracia, de la centralidad del poder político, de lo que se había hecho en la Argentina, de los nuevos derechos, como ven en las encuestas que no se daba lo que ellos pergeniaron, o no sé si pergeniaron, pero que vislumbraron, mejor dicho, hace un año y pico, que se iba a votar en hiperinflación, que se iban a adelantar las elecciones, que iba a haber un caos social. O sea, no ocurrió nada de eso, y al contrario, el gobierno nacional, la presidenta y el candidato oficialista llegan con muy buenos niveles de adhesión, ellos y sus políticas. Entonces viene este viraje. Si fuese sincero, si fuese que aprendieron, como dice Rodríguez Larreta, si fuese que reflexionaron en un ámbito político y dicen, bueno, mira, estas son las políticas que le hacen a la Argentina, bienvenida sea. Nosotros diríamos que somos los que estamos más capacitados para llevarla adelante porque la venimos haciendo, pero discutir. Ahora, es muy poco creíble que
ante la emergencia que han encontrado en las encuestas, que ante este viraje soft que les propone Durán Barba, entonces ahora dicen todo lo contrario, no diferente, lo contrario de lo que sostenían hasta hace pocos días. Yo haría, por más que está fenómeno el informe, un punto y aparte, hablaría de lo que pensamos nosotros, porque bueno o malo es realmente lo que pensamos y lo que vamos a hacer si la gente lo elige a Daniel Scioli el próximo 9 de agosto y en octubre. Construir a partir de lo construido, profundizar las políticas de los últimos años, sumar lo que todavía no pudimos hacer. El otro día hablábamos con compañeros de movimientos sociales que en el 2003 estaban pidiendo el subsidio y el subsidio estuvo. Pero después de la emergencia hizo falta el trabajo, convertir ese subsidio en trabajo y el trabajo estuvo. Y ahora hace falta ese trabajo informal del pequeño productor agropecuario, del que hace las changas, del que tiene un empleo formal, tener empleo con derechos. Con todos los derechos que tienen que ver la jubilación, el aporte, la obra social. Bueno, esa es la etapa que se viene, que se puede hacer porque se construyó lo que se construyó. Queremos ser creíbles en lo que proponemos por lo que hicimos y por la coherencia doctrinaria y de políticas que venimos defendiendo los últimos años. La oposición creo que se ha transformado en poco creíble, pero nosotros siempre, y mucho más ahora que estamos en campaña, vamos a hacer un esfuerzo doble, triple, si hace falta, para cada argentino. El que ya nos vota, el que duda, el que todavía no nos vota, en decirle, la Argentina va a estar mejor si construimos a partir de lo construido, si profundizamos estas políticas, si mejoramos lo que todavía no podemos mejorar, si le sumamos nuevos derechos, si institucionalizamos los que ya adquirimos estos años. ¿Amato tiene alguna pregunta? ¿Capaz? No, tenía para reflexionar algo de esto, porque la verdad es bastante polémico lo de Macri después de tanto tiempo de decir otra cosa. Ahora, no sé si también es tan polémico, porque a él ya le pasó esto una vez, hace un año o dos, cuando estaba en una conflictividad, no me acuerdo con qué tema, también se descubrió que había un manual que había escrito Durán Barba sobre cómo responder sobre una acusación concreta contra Mauricio Macri. O sea que no es la primera vez que lo hace. También recordemos cuando en el subte le soplaban atrás en el oído lo que tenía... Grindetti. Chaín. Bueno, o sea, es algo que ya ha pasado con anterioridad. Creo que la base es lo que decía Pérez, cuando se privilegia el marketing por sobre la política, digamos, y lo que en el fondo está en juego es que lo que está haciendo Macri es lo que hizo Menem en algún momento cuando dijo, si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie, pero en el fondo la discusión real que hay acá es la de dos modelos, que es una discusión de larga data para mí, de toda la historia argentina, el modelo nacionalista contra el modelo liberal, que vienen discutiendo el futuro de la Argentina desde hace muchísimo tiempo y se sigue discutiendo. Eso me parece lo que está en juego. ¿Boca qué dice? Sí, a mí, siguiendo la línea de lo que se está comentando, a mí me parece que es un aprendizaje más esto que estamos viviendo, porque coloca en el centro el problema de la palabra política. ¿Y qué quiere decir la palabra política? ¿Y qué quiere decir la política y qué quiere decir las asesorías o las personas que pueden conversar o eventualmente hasta aconsejar a un político? La derecha ha dicho que en este país funciona un relato, ¿no? Y efectivamente hay un relato kirchnerista de esta época que tiene que ver con la Argentina en el mundo, con la Argentina después de la crisis, una explicación racional y razonable sobre cómo llegamos a esto y qué hay que hacer para avanzar como país. La derecha cree que el relato es puro verso. La palabra relato para ellos equivale a algo que es algo así como una sanata, algo que se dice para encubrir, para no hablar. Y en realidad la palabra política es creíble solamente a condición de la acción. Por eso yo creo que esta idea de que ¿quién es creíble para decir que va a defender la asignación universal por hijo? ¿Quién es creíble para decir que va a defender el área estatal soberana de las políticas energéticas, de la aerolínea de bandera y demás? No depende de los globitos amarillos, de la cara que le enseñen a Macri a poner, sino depende de la acción, porque la acción también es memoria popular, y no solo de estos últimos años, sino la memoria popular que arranca desde la década del 40 y más todavía en la forma de las luchas y de los reclamos. No se puede inventar política con palabras. Las palabras acompañan, incluso pueden ampliar la escena política, pero nunca reemplazar a la política, ¿no?